Tenemos a Madero por parte de su gente. Esa era esa famosa foto pues, manejando el caballo, ¿no? La manera en cómo lo monta tiene mucho que ver, porque dicen que eran horas y horas en el caballo, así que había que sentarse de un ladito, darle echarse al otro lado, ¿no? Y bueno, acomodarse de alguna manera con los caballos. Andar en caballo, pues, igual que en los coches, ¿verdad? Ahora sí, ahora sentado. En fin. Bueno, Villa se trasladó al occidente después de que ya empezaron a pelear contra los constitucionalistas. Se defendía allá en dos ocasiones. Fue realmente por Manuel Diegues, Francisco Mundía, quienes finalmente recuperaron la plaza al derrotar a los villistas. Y comenzó aquí ya las pérdidas de Villa. La batalla de la División del Norte se fueron llevando a cabo en el Bajío, pero Obregón le fue ganando precisamente a Francisco Villa. En Celaya, 2 enfrentamientos. La primera fase de esta guerra, del 6 al 7 de abril de 1915, los carrancistas se defendieron. Los villistas no pudieron tener una contundencia y fueron derrotados. Posteriormente, el 13 de abril se dio la segunda fase de la batalla de Celaya, y con esa táctica que consistió en esperar a la carga de caballería de Villa, pues finalmente lo que podemos decir es que el alumno superó al maestro, porque Obregón había sido alumno de Villa en los ataques que él había iniciado y que Obregón había estado por ahí, y aprendió bastante, al grado de que después usó ese mismo conocimiento para revertirlo en contra de Villa, y le salió bien porque derrotaron a los villistas. Entonces ya Villa se regresó. La última batalla en Aguascalientes, la división del norte quedó totalmente derrotada, muchísimas bajas, y pues ya a partir de ahí Villa, con un pequeño grupo de sus fieles, se va a refugiar hacia Chihuahua otra vez. ¿No? Tenemos aquí nada más una foto de la batalla de Celaya, el regreso de las tropas villistas derrotadas. En 1916, la quinta y última etapa, de 1916 a 1923, fue la última etapa de Villa. El Centauro del Norte desarrolla una etapa de guerra de guerrillas, atacando poblaciones de Chihuahua y Coahuila, y siempre refugiándose en la sierra. De estos años sobresalen los ataques a la población de Santa Isabel, donde mató a 15 ingenieros norteamericanos. Esta matanza de los ingenieros norteamericanos, pues sí fue cruel, además tal vez fue innecesaria, pero pues Villa tenía tal vez sus razones por lo cual había hecho este tipo de ataque, y una de esas razones era que los Estados Unidos habían reconocido el gobierno de Venustiano Carranza y ya no lo apoyaban a él, y habían levantado también la canasta, como lo hicieron con Huerta. Ya no le vendían armas, digamos, directamente, legalmente, porque esa era la cuestión, la venta legal. Él las podía tener ilegalmente, y aquí es donde ocurre una ilegalidad, donde él compra unas armas a un personaje, y aparece el tema de Columbus. Habrán oído hablar de Columbus, que fue una población de Estados Unidos que fue atacada precisamente por Villa, en venganza, no solo por el reconocimiento de los Estados Unidos a Carranza, sino también porque lo habían engañado con ese tema de una venta. Se dice que le vendieron. Recuerden el tema que hablamos muy al principio, las historias se cuentan de diferentes maneras. Pues bueno, se dice que le vendieron balas mal hechas o inservibles, y pues no le funcionaron, y gracias a eso también pues perdió varias de sus batallas. Entonces estaba muy enojado por eso, y pues atacó con ganas, y de eso se dice que fue el único latinoamericano, ha sido el único latinoamericano, y a nivel internacional el único momento en que los Estados Unidos han visto mancillada su territorio, que además era territorio mexicano. Pero bueno, fue solamente cuando después
bueno, después de que atacó Columbus, Villa, trataron los norteamericanos, mandaron a John Pershing aquí a invadir el territorio mexicano, lo vinieron a buscar, nunca lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque todos lo protegían. ¿Recuerdan? Su red él tenía halcones, les llamamos halcones ahora, una red de protección gigantesca, así que era muy difícil que atraparan a este señor. En fin, se regresaron los gringos con todo su equipo, porque además ahí para los Estados Unidos fue un fracaso total, porque además a nivel internacional fue evidente que los norteamericanos no tenían un buen ejército. Eso fue algo terrible. Para los norteamericanos el fracaso de México correteando a una persona y no logrando encontrar, como si lo hicieron ahora con que atacó las Torres Gemelas. Bueno, ahí sí lo encontraron, sí lo mataron. Pero bueno, entonces, durante todo este tiempo Villa entonces estuvo oculto y estuvo correteado, pero siempre los gobernantes tenían una situación con él. Así que de esto ya sabíamos que se había dado la Constitución de 1917, ya se había reunido en 1917. Finalmente los convencionistas, algunos de ellos fueron a esa reunión. No estuvieron presentes ni los villistas ni los zapatistas. En Querétaro se hizo la Constitución de 1917 y a partir de ahí se nombró a Venustiano Carranza como jefe de México, es decir, el presidente de México. Posteriormente, este señor Carranza va a querer nombrar a su sucesor, a un tal Bonillas, lo quiso nombrar así como el dedazo, y entonces Álvaro Obregón se opone, le declara la guerra después de haber sido su amigo de Carranza, le declara la guerra a Carranza. Obregón arma un plan, el plan de Agua Prieta, se levanta en armas contra Venustiano Carranza y lo ataca. Entonces, al atacarlo, Venustiano Carranza sale rumbo a Veracruz, en Tlaxcalantongo, llega a Tlaxcalantongo a dormir este señor, porque lo bajaron del tren, porque él iba en tren a Veracruz, pero las fuerzas leales de Obregón lo bajan y lo obligan a ir por caballo, y en Tlaxcalantongo se baja a dormir y lo asesinan. En la noche, un general proveniente de las tropas de Porfirio Díaz, desde aquella época, asesina a Venustiano Carranza. Entonces Venustiano Carranza cae asesinado y entra en su lugar Adolfo de la Huerta como presidente interino. En ese momento Huerta le pide ya a Francisco Villa que pues ya le baje, ¿no? Que se vaya a algún lugar a dormir, ¿no? A descansar ya, y le ofrece darle tierras o darle lo que él pida, ¿no? Y bueno, sí, eso ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo en mayo de 1920 y Villa acepta rendirse y se hacen los acuerdos de Sabinas para retirarse de la vida privada en la hacienda de Canutillo. Y luego, bueno, finalmente en la mañana del 20 de julio de 1923, que se va a conmemorar ahora el 20 de julio, van a pasar 100 años de la muerte de Francisco Villa, por eso estamos aquí en esta conferencia, se van a cumplir 100 años de que ocurrió ese ataque a Francisco Villa, y con eso, bueno, pues termina uno de los hechos más sobresalientes de la Revolución Mexicana. Nada más unas imágenes. Aquí este es Columbus, que sí lo destruyeron. Aquí se busca a Francisco Villa, se da un rescate por si lo entregan. Los cazatesoros también lo intentan buscar. Tenemos a Francisco Villa, aquí tenemos a sus dorados. La Constitución de 1917, la muerte de Zapata, 1919. Lo que no pude encontrar es la reacción de Villa frente al asesinato de Zapata. No pude yo saber que si se enteró Villa, cómo se enteró, si se enteró o no se enteró. Nunca he sabido, pero bueno,
Ocurrió aquí que ya los líderes principales de la revolución comenzaron a morir. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, le va a seguir precisamente el 21 de mayo Carranza, aquí tenemos el cuerpo de Carranza, aquí tenemos la firma de Villa, el general Eugenio Martínez, con el representante de Adolfo de la Huerta, firman el armisticio que le va a permitir a Francisco Villa tener Canutillo como su hacienda. Y miren lo que se dice de la hacienda. Bueno, en primer lugar fue un convenio que tuvo con el gobierno para que se estableciera en el campo, que escogiera el lugar que le gustara, y escogió Canutillo, porque es una hacienda que es muy difícil que lleguen a atacarla. Recuerden que Villa siempre estuvo con ese temor de que lo atacaran y que lo mataran. Porque está colocada de tal manera que por donde quiera que vayan es defendible hasta con poca gente. La hacienda de la Concepción del Canutillo y anexas tenía una extensión aproximada de 87,000 hectáreas, cruzada de norte a sur por el río de Canutillo y regada además por el río Florido y alguna corriente de menor importancia. La propiedad comprendía además las haciendas de Nieves y Espíritu Santo y los ranchos de Villa Escusada y San Antonio, que en conjunto formaban un solo predio ubicado en el partido de Inde, en el estado de Durango. Incluía además el rancho de Ojo Blanco, que se encontraba en el distrito Hidalgo, en el estado de Chihuahua. Pequeña haciendita que le tocó a Francisco Villa. Entonces aquí vemos a Villa como simple campesino, ya después de haber sido uno de los aguerridos personajes, ya en paz, trabajando la tierra y produciendo, porque si ven, utilizando maquinaria de último, último cuño. Y como siempre, bueno, con una de las últimas esposas que tuvo, aquí vemos los hijos de Villa y Luz, son estos. Y bueno, finalmente, pues el final, ¿verdad? El final de Francisco Villa, que fue el ataque precisamente que sufrió. Como no lo iban a poder atacar en su hacienda, porque era prácticamente imposible, pues bueno, Villa nunca se imaginó que le fueran a esperar en una de las calles de Hidalgo del Parral. Aquí tenemos pues esta imagen tan terrible y atroz, ¿verdad? Y bueno, finalmente Villa, el cadáver de Villa, no hay duda de que era Villa, porque aquí en el caso de Zapata todavía se dudaba que era Zapata, pero en el caso de Villa no hubo duda. Bueno, los pistoleros encargados de matar a Pancho Villa fueron Jesús Salas Barraza, un diputado local, su cómplice Melitón Lozoya y el general Joaquín Amaro. La autoría intelectual se le atribuye al presidente Álvaro Obregón y a su sucesor, Plutarco Elías Calles, que al parecer respondieron así a las demandas del gobierno de Estados Unidos, cuyas condiciones para reconocer la legitimidad del Estado mexicano pasaban por el asesinato de Villa. Tras su entierro, el cadáver de Pancho Villa no encontró reposo en el cementerio de Parral y en 1926 fue profanado y decapitado. Su cabeza desapareció sin que a día de hoy haya sido posible encontrarla. El magnate norteamericano William Randolph Hearst aportó su granito de arena a tan mítica búsqueda al contratar a un grupo de mercenarios para que hallara el cráneo del legendario revolucionario, algo que nunca llegó a conseguir. Una leyenda local cuenta que cada 20 de julio, aniversario de su muerte, el fantasma de Pancho Villa reaparece por las calles de su país para recordar a todo aquel que se cruce en su camino su asesinato a traición. Tan tan. Muchas gracias. Bueno, pues, como ven, por algo es el aniversario.